Tenemos una cita que es hablar de lo que tiene que ver con la economía y para eso sumamos y le damos la bienvenida a Silvio Cañas, nuestro economista, a quien le damos la bienvenida. Silvio, ¿cómo estamos? Buen día. Buen día, Nico, buen día a toda la audiencia. Bien, pasadito por agua, como vos dijiste. Bueno, parece que se queda hoy el agua, hoy, mañana y después creo que ya vamos a ir asomándose el sol. Exactamente, así parece. Contento la lavandería porque no se seca la ropa, hay que mandar a lavar y secar, así que aprovechemos hay varias lavanderías en Funes que están funcionando muy bien, así que aprovechemos y démosle una mano al comercio local y llevemos la ropa a lavar y a secar a la lavandería. Así que, porque ya te vi, cuando te ven 2 o 3 veces con la misma remera, dicen, che, loco, andaba a lavar. ¿Qué pasó? Decís, ¿qué pasó? Y la ropa no se seca, ¿viste? Claro, es la excusa. Pero no, aprovechen las lavanderías de Funes, que hay un montón y que trabajan muy bien, así que denle una mano a las lavanderías. Bueno, a ver, después hizo que no tengo lavandería. Después del chivo. Claro. Y tampoco tengo amigos que tienen lavandería. A ver, vamos a hablar un poco, como decía, de economía. Vamos a dividir el análisis en dos pedazos, digamos. En el sentido que estamos atravesados por las elecciones. No es menor el tema de las elecciones y el rol que juegan esto en ese sentido. Porque acá, cuando hablamos de economía, las grandes variables económicas se mueven, o en su mayoría, producto de las acciones que realice a nivel nacional. Claro. Y todavía a nivel nacional, todavía falta, recién arranca tibiamente la campaña a nivel nacional porque falta un mes prácticamente. Mañana faltaría un mes para las elecciones, por lo menos las PASO. Entonces, pero, a ver, una elección mucho más rápida son las de este domingo, que son las elecciones a nivel provincial. Hay poco para jugar en materia económica a nivel provincial. Y ahí vamos a analizar lo primero. A ver, hay un candidato que de hecho nosotros lo recibimos en la Asociación de Comerciantes esta semana, que es Cachi Martínez, que habla de la billetera Santa Fe. Ayer escuché a otros candidatos también, a gobernador, en el caso de Lozada, y creo que también Puyaro también lo habló, el tema de la billetera Santa Fe y qué va a pasar con el destino de billetera Santa Fe. Este año se aprobó un presupuesto de 44.000 millones de pesos para destinar a billetera Santa Fe y se está gastando aproximadamente entre 3 millones y 3 millones y medio de reintegro todos los meses en la provincia en ese concepto. Con lo cual, cuando llega a fin de año, si todo va bien, a ver, es un número que no varía mucho. ¿Por qué? Porque la cantidad de usuarios ya está determinado y el monto sigue siendo el mismo, 5.000 pesos. Entonces lo más probable es que termine cerca de los 40 millones de gasto que realiza la provincia de Santa Fe para el tope de reintegro. Claro. ¿Qué pasa? El año pasado el presupuesto fue de 18 millones. Se más que duplicó en ese sentido. Pero para este año sigue siendo el mismo. ¿Por qué aumentó de 18 a 44? Y porque obviamente que hubo más personas que se fueron sumando, porque entiende que de última esto seguía y a los que fueron un poco incrédulos al principio o no le daban bolilla dijeron, che, la verdad que sí, vamos a sumar. El tema es el siguiente, es que detrás de Billetera Santa Fe es un gran negocio, como siempre lo dijimos, por lo menos para un solo banco, que es para el Banco de Santa Fe, que es quien tiene el monopolio de la billetera, tiene el monopolio de las aperturas de cuenta y demás. Y lo que está pasando ahora es que ha quedado muy desactualizado para el sector consumidor. Ya muchos también lo utilizan los primeros días del mes en una pequeña compra y que mayoritariamente es para el consumo, pero ahora el resto de los sectores que eran los que también se beneficiaban con la billetera Santa Fe, lo que es tienda, farmacia o pañalera, que se utilizaba mucho, hoy no encuentran que la billetera Santa Fe no tiene cupo para ello. Claro. Parte de este proyecto que impulsa por lo menos este candidato a diputado provincial, que es Cachi Martínez, y digo, lo he escuchado ya en varios otros también candidatos, es mantener la billetera Santa Fe y ampliarla, y quieren establecerla por medio de una ley, que la billetera Santa Fe se mantenga por ley, para que no venga ningún gobernador y la limpie de un día para el otro, sacando el presupuesto, y que ese mantenimiento sea con un ajuste automático basado en algo, puede ser inflación, basado en algún concepto, para poder actualizarse en forma constante y más periódica. ¿Cuál es el objetivo? Y bueno, algunos hablan de llevarlo de 5.000 a 15.000, otros 12.500, el caso de Cachi. Pero bueno, hay distintos conceptos en que todo apuntaría que para el año que viene
tal vez en este año, si sale por ley esto y se da el tratamiento en el diputado y en Senado, tal vez pueda que tengamos una billetera Santa Fe un poco más actualizada. Bueno, y sería bueno también para que no se vaya cuando se va el gobierno, ¿viste? Exactamente. Y también sumar otros rubros que no han sido, en su momento no han sido beneficiados, como el caso de la ferretería, porque pensemos esto cuando se dio origen, esto fue post pandemia, el objetivo era impulsar a aquellos sectores que habían sido muy castigados por la pandemia. Entonces, ¿se acuerdan que al principio eran las tiendas y los sectores de indumentaria, que era regalería, que habían sido los sectores que más habían sufrido la pandemia? En cambio, el caso de la ferretería no cerró nunca. Claro. Entonces, decía, bueno, vos podés trabajar todo el tiempo, no acceder a billetera Santa Fe. Acceder a Santa Fe lo que no tuvieron. Bueno, hoy están en una igualdad de condiciones. Las ferreterías, los taxis, todos los medios de transporte también exigen poder ingresar a la billetera Santa Fe y tratar de usar eso. ¿Qué otro tema de esto? Pensar que en triplicar el monto del subsidio significa que el gobierno pase de poner de 44 a 120 millones de pesos al año en concepto de estos subsidios. No es menor eso. No. Y después hay que hacer la otra lectura. Es decir, también la billetera de Santa Fe no tiene el destino final es el consumidor. Pero también un destino final un poco medio, si se quiere, no es tan distributivo. ¿Por qué? Porque muchos de los que pueden acceder a la billetera Santa Fe son aquellos que están bancarizados, aquellos que tienen una cuenta caja de ahorro o una cuenta corriente y puedan acceder con esta billetera a retirar los fondos ahí. Son pocas las personas que, no teniendo nada de bancarizado, hacen la billetera Santa Fe, llegan al efectivo a un Santa Fe Servicio, por ejemplo, lo depositan en su billetera Santa Fe y ahí empiezan, en su billetera virtual en realidad, y ahí empiezan a utilizarlo. Entonces, digamos, está apuntado a un sector que ya tiene acceso al sistema financiero, tiene acceso, por ejemplo, a descuentos con las tarjetas de crédito, y no tiene acceso y no está pensado mucho para ese otro sector. Por lo tanto, hay que ver también que si el gobierno destina ese monto, está subsidiando un poco a los que más tienen, o a la clase media alta. Al pobre changarín, que no tiene caja de ahorro, que no cobra ningún subsidio, que está fuera del sistema financiero, no es muy beneficiado con este sistema billetera virtual. O sea, tiene sus pros y tiene sus contras. Claro. A tener en cuenta, a ver qué sucede. Si esto no sale por ley, ¿qué puede pasar? Por otro lado, y ya nos metemos en el ámbito nacional, hace algunos días se presentó el REM, que es el Relevamiento de Expectativa de Mercado, donde un poco se habla de cuánto puede llegar a ser la inflación en el mes de junio. Faltan un par de días para que se publique el nivel inflacionario. Pensamos que el mes pasado fue un 7,8. En este se espera que la inflación vuelva a mostrar un número más bajo. Un poco de sintonía con el laburo que viene haciendo Massa, que no es menor que Massa haya sido candidato a presidente, porque eso en cierta manera los obliga, entre comillas, a poder contener la inflación, la disparada del dólar y demás. ¿Sí? Claro. Digamos, hoy tienen en vista las elecciones y a su vez tienen la manija hoy para poder tomar la rienda y poder por lo menos torcer eso. Yo creo que en eso, y ahí los economistas y los empresarios consultados hablan de una inflación alrededor del 7,3% para el mes de junio, con lo cual habla un poco menos también, digo, de este 7,8 que fue el mes pasado, o sea que es una buena señal. Lo que sí, para el año no es alentador, porque estamos hablando de casi un 140% que termine cerrando el año. También de cara esto es una foto hasta el 13 de agosto, que va a ser la fecha de las elecciones, por lo menos las PASO. Ahí también creo que se puede llegar a dar otro movimiento, tanto del tipo de cambio como de la inflación, en base ya con los resultados puestos de cara a la primera elección a nivel nacional. ¿Qué piensa la mayoría de los analistas también? Hoy un tipo de cambio está alrededor del 270. Para julio también se espera más o menos el mismo tipo de cambio. No se espera una gran devaluación del tipo de cambio oficial, sino que mantiene más o menos en coherencia con lo que viene manteniéndose el ritmo devaluatorio en este tiempo. Por el lado de las exportaciones, ahí se esperan que a nivel año, ¿no? que lo que queda del año y cerrando el año, esté por arriba de los 70.000 millones de dólares, un poquito por arriba de lo que tenían pronosticado. Pensemos que las previsiones para este año eran muy malas, pero bueno, esta lluvia o estos días de lluvia que ha venido
empieza a mejorar la segunda cosecha o la cosecha, la mala, digamos, la segunda vuelta. Entonces los números para lo que quede el resto del año, que iban a ser muy pero muy malos, ya dejan de ser de esa categoría y empiezan a ser un poco regular, por lo menos llegando a regular. Con respecto al segundo trimestre y a la desocupación, tenemos un nivel que sigue estando estable. La desocupación sigue alrededor del 7,1%, que es un buen síntoma, ¿no? Si bien la inflación ajusta el salario de las personas, no todavía, como dijimos muchas veces, todavía eso no se ve, no repercute en el empleo. No hay caída del empleo. El sector de empleo o el sector de actividad se mantiene constante. Algunos pocos rubros han aumentado, pero eso ha hecho que eso no repercute y no signifique mayor desempleo o caída del empleo a nivel general. Bien, bueno, son datos que están buenos también tenerlos en cuenta, porque es un año de elecciones y a lo mejor el año que viene, sin conocer todavía un resultado, gobierno que venga va a tener que ajustar los números. Totalmente, yo creo que hay algunas medidas que tiene que tomar el nuevo gobierno, sea la continuidad de o sea el cambio, de cualquier lado, sea, no sé, Juntos por el Cambio o Milei, digamos, que estamos hablando en el trío que puede haber ahí. Creo que hay algunas medidas que se van a tener que tomar, claro, como por ejemplo un sinceramiento del tipo de cambio y un aumento del tipo de cambio. Sinceramiento con aumento, yo creo que es uno de los puntos. Seguir reduciendo el déficit fiscal, porque se está reduciendo. ¿Por qué? Porque no aumenta el gasto público, y con el nivel de inflación te cae comparativamente el nivel de gasto, o sea que hay reducción. Y el tema, obviamente, que hay que terminar de desarmar, qué pasa con las LELIQ, las LEVAC y ese nominal que hay dando vuelta, producto de una gran emisión que hubo en la pandemia y en los años anteriores también, que todavía no se logra desarmar y que genera un gran pago de intereses, que los únicos beneficiados en eso son los bancos, que han hecho mucho dinero y siguen haciendo gracias a esas altas tasas de interés que están cobrando por prestarle dinero al Banco Central o al gobierno. Antes de que cerremos, te pregunto, porque se dio a conocer que ayer ANSES lanzó líneas de créditos para jubilados y pensionados de hasta 400.000 pesos en una cuota, en una tasa muy accesible. Hablaban desde, creo que si no me equivoco, un 29% o 26% por allí era. Obviamente que estos créditos son baratos. Baratísimo. No hay que dudarlo, hay que ir y sacar todo lo que se pueda y después ver qué hacemos. Ojo, hay que leer la letra chica, porque ahí dice el decreto también que aquellos que saquen este crédito no van a poder comprar el dólar ahorro. Claro. Entonces, si algún jubilado está comprando el dólar ahorro, que le da alrededor de 450 pesos, más o menos el valor del dólar ahorro, si entra y saca este crédito, queda excluido y no va a poder comprar más. O sea, son pocos los jubilados que pueden comprar dólar ahorro, pero por ahí a veces le hacen el favor al hijo, al nieto, que tiene unos pesitos y no puede comprar, entonces le termina comprando la abuela. Pero bueno, si uno saca el crédito, la verdad que a esta tasa conviene totalmente sacarlo y después ver qué hacer. Irse de viaje. Lo peor que uno puede hacer es no gastarlo. Si no lo gasta y lo pone en un plazo fijo, va a cobrar un 94% de tasa de interés y va a estar pagando un 29%. Así que ahí ya tiene un gran negocio para poder hacer, que es tomar ese préstamo al 29 y darte vuelta y colocarlo al 94, que ganas el triple. Bien, bueno, eso para que lo tengan en cuenta, porque esto se dio a conocer en el día de ayer, y bueno, obviamente para aquellos jubilados y pensionados que puedan sacarlo y estén dentro de los requisitos que pide, es una buena opción. Totalmente, a poder utilizarlo. Silvio, nos vamos a encontrar ya próxima semana, elecciones habiendo pasado de por medio, y que obviamente no es menor también, porque como recién hablabas, hay muchos proyectos que también dependen de la clase política. Totalmente, o sea, por eso, miércoles que viene ya nos vamos a encontrar. Atrás nuestro habrá pasado las elecciones y la inflación de este mes, la inflación que se va a publicar este mes con respecto al mes de junio. Sí, ya sí. Digo, va a ser la última inflación que va a recibir el Massa antes de las elecciones del próximo 13 de agosto.
Bien, Silvio, abrazo enorme, buena jornada, volvemos a reencontrarnos, si la información no lo amerita, el próximo miércoles. Así es, a disposición. Gracias, un abrazo, Silvio. Allí pasa charlando con nosotros nuestro economista Silvio Cañas. Bueno, como te decíamos, en referencia a lo que tiene que ver con las elecciones y cómo va a repercutir también eso en los números, en la economía argentina. Uno de los últimos, el último índice de inflación es este, que se va a conocer antes de que Sergio Massa, que es el candidato oficialista, se someta a votación de la República Argentina y ver también los resultados de la interna nacional. 44 de las 10 de la mañana en todo el territorio nacional. De